Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales 2023 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la tercera intervención de estos encuentros, Educación Ambiental para la Biodiversidad, herramientas para trabajar en el aula, con Claudia Campos, profesora, bióloga y doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas. Coordina la Oficina de Comunicación de la Ciencia y estudia las interacciones entre las especies que habitan las tierras secas de Mendoza y San Juan y las relaciones entre las personas y la biodiversidad en contextos de áreas naturales protegidas. Dirige tesis de grado y doctorales, proyectos de investigación sobre ecología y etnobiología y proyectos de educación ambiental para la biodiversidad en escuelas urbanas y rurales. Trabaja con el equipo del Instituto de Ciencias Ambientales del Área de Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo en su programa de educación y comunicación ambiental. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Claudia. También les hemos compartido en el chat la nota que publicamos en el sitio de Medios en la Educación de Claudia y el enlace a nuestro canal de YouTube por si desean ver mañana este encuentro y también todos los encuentros que hemos desarrollado desde 2020. Ya tenemos a Claudia por acá. Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo y con un tema tan interesante como es la educación ambiental para la biodiversidad. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y bueno, ahora les voy a compartir, porque está la charla grabada, ya van a ver por qué, para mayor facilidad en el desarrollo de la misma. Entonces, bueno, igual estoy acá, así que apenas terminemos, comenzaremos con la parte de las preguntas. Buenas tardes, gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, vamos a comenzar con esta charla que tiene que ver con educación ambiental para la biodiversidad. Cuando desde el equipo de Medios en la Educación me invitaron a dar esta presentación, tuve que pensar qué tema elegir que pueda tener realmente importancia para poder utilizarlo en el aula. Un tema que resulte significativo e importante a diferentes escalas, que podamos hacer una enseñanza situada de este eje temático, considerando el contexto cultural y natural donde se lleva a cabo el aprendizaje, que nos permita tener ejemplos y casos para abordar distintos contenidos de la currícula y que nos permita también una diversidad de ejemplos locales con especies que sean familiares para nuestros estudiantes. Entonces, pensándolo de esa manera, el tema bosques de algarrobo me pareció que podía ser un tema adecuado. ¿Y por qué? Porque este eje temático es muy importante en el marco de la deforestación y la vulnerabilidad de los bosques de tierras secas. Y nos permite remarcar entonces la necesidad de conservar estos bosques y de hacer un uso sustentable. Además, con este eje temático de bosques de algarrobo podemos trabajar muchos contenidos, por ejemplo, nutrición, las relaciones entre las especies, las adaptaciones de las especies a las zonas áridas, cadenas tróficas, modificaciones de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad. Entonces, para profundizar un poco más acerca de la importancia de este eje temático, podemos buscar en algunos enlaces para ver cuál es la importancia a nivel mundial, a nivel de nuestro país y a nivel de la provincia. Para ello, les voy a compartir algunos sitios bien interesantes donde podemos encontrar información. Este sería un sitio de la FAO donde podemos ver muchos datos acerca de la pérdida de bosques, cuántos bosques nativos hay a lo largo del mundo, etc. Esto sería a nivel mundial. Si queremos explorar un poco qué pasa en nuestro país, tenemos el sitio oficial también donde se habla del ordenamiento de los bosques nativos de Argentina, la importancia de los bosques, en qué regiones están. En este sitio podemos encontrar información acerca de cómo los bosques son clasificados de acuerdo a su importancia para la conservación y bueno, definiciones importantes de la ley de bosques. Y a nivel provincia
En la página de la Dirección de Recursos Naturales Renovables también podemos encontrar información de este proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos que actualmente se está llevando a cabo. Se está haciendo este año la actualización del ordenamiento territorial, así que por eso es un año muy importante para abordar este tema. Incluso podemos ir a este enlace en participación ciudadana, donde tenemos formas de participar como ciudadanos, por ejemplo, a través de una encuesta en la cual se indaga acerca de nuestros conocimientos y nuestras valoraciones de los bosques nativos. Y ya entrando en los bosques de algarrobo, en los bosques abiertos de algarrobo, que son los bosques propios de las zonas áridas, podemos hablar específicamente de los bosques de algarrobo dulce o algarrobo negro. Antes se llamaba este árbol Prosopis flexuosa, ahora es Neltuma flexuosa, y ustedes podrán ver aquí en el mapa de Argentina la distribución que tienen estos bosques, que antes era una distribución continua, abundante, en cambio ahora quedan relictos de estos bosques, y esta distribución que justamente se corresponde mucho a lo que sería parte del monte, de la ecorregión del monte de nuestro país. ¿Y por qué se han degradado estos bosques de tierras secas? ¿Por qué se han perdido? Bueno, históricamente se hizo un uso de la madera, un uso realmente no sustentable, como carbón, como leña, para postes, para muebles. Incluso la iluminación de Mendoza estaba sostenida por estos bosques. La vitivinicultura y la producción de postes también hizo un uso muy masivo de estos bosques de algarrobo. Entonces se perdieron en el siglo XX, ya desde el siglo XX, grandes superficies de estos bosques. Y actualmente los cambios de uso de la tierra, esta conversión del uso de la tierra, debido a la sojización en algunas áreas, incluso de nuestra provincia que está comenzando, explotaciones mineras, ganadería extensiva, etcétera, están haciendo que estos bosques continúen perdiéndose y su recuperación sea cada vez más difícil. Lo importante de remarcar es que el algarrobo es una especie que ofrece muchas contribuciones a las personas. Contribuciones que tienen que ver, nomás uno de los aspectos es el fruto, y el fruto nos permite producir desde harinas a incluso forraje para los animales, forraje para el ganado doméstico. Entonces las personas pueden utilizar esta harina en alimentos tradicionales como es el patay, o sino otras producciones que son producciones relacionadas con la panificación, incluso bebidas que son alcohólicas o no alcohólicas. Entonces tiene un uso realmente muy importante para las personas rurales. En algunos lugares de nuestra provincia se mantienen esos usos, en otros lugares un poco se han perdido, pero sin embargo se conservan en esta memoria cultural de las comunidades. Y para la naturaleza misma, el algarrobo significa muchísimas contribuciones que tienen que ver con su mejora del suelo y de las condiciones debajo del dosel, que permiten la vida de otras especies vegetales, que permiten la vida de animales. Significa refugio para los animales, sostén para los animales. Significa también captura de nitrógeno a través de bacterias, por ejemplo, asociadas a sus raíces. También tienen especies que son parásitas de las raíces de estas plantas. Muchos animales que se alimentan de sus frutos, de sus ramas, de sus hojas, de sus flores, de distintas partes de la planta. Aves que nidifican en su copa, polinizadores que utilizan sus flores, parásitos que se alimentan de sus semillas y de distintas partes de la planta. Entonces, a todo nivel es una planta clave, una especie clave que mantiene numerosas interacciones en el ecosistema que realmente constituyen desde el punto de vista educativo un recurso fantástico para poder trabajar adaptaciones, interacciones y contribuciones de esta planta a las distintas funciones del sistema.
En este mundo de interacciones y de funciones vinculadas al algarrobo y que se llevan a cabo en los bosques de algarrobo, vamos a tomar específicamente algunas que tienen que ver con la dispersión y la depredación de semillas de algarrobo que llevan a cabo tanto la fauna doméstica como la fauna silvestre. Y aquí les puedo contar que esas vainas de algarrobo que se producen explosivamente, masivamente, sobre todo en épocas en que muchos otros recursos no hay en el ambiente, en plenos veranos muy cálidos y a veces muy secos, donde no hay mucho para comer, los animales tienen a disposición esta abundancia de vainas. Estas vainas de algarrobo contienen en su interior a las semillas, que son semillas muy protegidas por muchas capas. Entonces, pensándolo de esa manera, podemos ver que esta semilla protegida puede resistir en muchos casos la masticación y el paso de la semilla por el tracto digestivo de los animales, y esto puede facilitar entonces su dispersión en el ambiente y puede facilitar que esas semillas encuentren buenos lugares para desarrollar una nueva plántula, y de esta manera el bosque de algarrobo se conserva y se recupera. A continuación les voy a presentar algunos sitios en internet donde hay materiales que pueden servir como disparadores para comenzar a desarrollar el tema. Por ejemplo, en el canal de YouTube del CONICET Mendoza encontramos los materiales que corresponden a una serie de audiovisuales que se llama Yadisa nos cuenta, y entre esos videos hay videos que se refieren al tema de bosques nativos. Ahora les voy a presentar porque son videos muy cortos donde comunicamos los trabajos que hacemos en el instituto, y estos videos pueden servir perfectamente para trabajar el tema. Debido al manejo no sustentable, en Argentina estamos perdiendo extensas superficies de bosques nativos, como los bosques de algarrobo. Pero los bosques no son solo árboles. Los bosques brindan muchas contribuciones a las personas, como la madera, los frutos, las mieles silvestres, y albergan una gran diversidad de especies e interacciones. Algunas de estas especies, como los animales dispersores de semillas, pueden ayudar a la recuperación y el mantenimiento de los bosques nativos. En el monte, muchos de los mamíferos que consumen los frutos de algarrobo tragan las semillas. Esas semillas pasan por el tracto digestivo y son eliminadas en las heces a lo largo de todo el espacio que recorren los animales. Algunas de estas semillas germinan y algunas de las plántulas logran establecerse hasta convertirse en renovales de algarrobo. Y así el ciclo continúa. Conservar los bosques nativos implica conservar a las personas y a las especies que entretejen relaciones en estos sistemas. En los bosques nativos de algarrobo son importantes los animales dispersores que consumen las vainas y liberan las semillas en las heces. Sin embargo, no todos les ofrecen el mismo tratamiento. En algunos, las semillas pasan rápidamente por el tracto digestivo y muchas sobreviven a la masticación y a los jugos digestivos, mientras que en otros pasan lentamente y muchas mueren en el camino. Cuando las semillas se depositan en los excrementos, a veces se secan rápidamente y la oportunidad de germinar disminuye. En los casos en que las semillas germinan, el crecimiento de las plántulas dependerá en gran medida de los nutrientes que contengan las heces. Conocer el tratamiento dado a las semillas por los diferentes dispersores es importante al planificar el manejo de los bosques. Les recomiendo entonces este sitio, y aquí van a encontrar muchos videos que les pueden ayudar también a trabajar con otros temas totalmente con contenidos locales y justamente productos de investigaciones que se realizan en la provincia.
Un sitio que puede ser de ayuda es la página web del CONICET Mendoza, donde habitualmente subimos material educativo. Si ustedes entran a la página y entran a este botón de actividades y materiales para docentes, van a encontrar a disposición láminas, cuadernillos y otras actualizaciones que vamos subiendo para que ustedes puedan utilizar en el aula. Otro sitio en el cual podemos encontrar lindo material para trabajar en las clases es la página de la Asociación Argentina de Ecología. Si ustedes entran aquí a la sección de premios, luego Rolando León, encontrarán muchos trabajos donde se trata de comunicar la ciencia a la comunidad educativa. Y ahí hay muchos tópicos importantes, por ejemplo, los bosques y la deforestación, juguemos en el bosque mientras el bosque está, que este es el aporte que hice yo hace un tiempo, justamente para mostrar los problemas de los bosques nativos de Algarrobo. Y para ir más allá de estas relaciones de dispersión y depredación de las semillas, podemos encontrar muchos otros ejemplos de interacciones y de funciones que ocurren en el sistema, muchos de ellos en este manual de bosques nativos, un manual muy hermoso con unos contenidos muy interesantes que nos pueden servir también como herramienta para trabajar en el aula. También Cuyún y Cuyén, todos estos suplementos del diario tienen unos materiales hermosos, donde podemos ver adaptaciones de las plantas, relaciones con otras especies. Por ejemplo, en el año 2019, Cuyún y Cuyén estuvieron en un bosque de Algarrobo y estuvieron explorando cosas muy hermosas en esos bosques. Si quieren ver esos suplementos, los pueden encontrar en ese drive que está compartido. Y ahí van a poder ver también las relaciones con la cultura. Eso es lo más bonito y más interesante, y probablemente puedan ser utilizadas en otras áreas, no solamente en ciencias naturales, también en lengua, porque el texto de todos estos suplementos es un texto muy rico y muy hermoso para trabajar en el aula, donde en estos episodios hay una aventura muy bonita en la cual los niños se hacen pequeños y viajan a través de las raíces y pueden tomar contacto con esas bacterias que son las que fijan el nitrógeno que enriquece el suelo debajo de los algarrobos, y a su vez relacionarse también con la fauna que se alimenta de las vainas y con algunas plantas que son parásitas de las raíces, y también ver cómo este árbol hermoso e importante culturalmente tiene una vinculación fuerte con las personas. Entonces, realmente es un material muy hermoso que se los recomiendo, y justamente en la colección de 2019 hay una serie de episodios relacionados con los bosques que abrazan, con algunas actividades también allí que se presentan para que puedan trabajar en el aula. Y ahora les cuento rápidamente algunas de las cosas que hicimos trabajando en las escuelas justamente con el tema de los bosques nativos. Cuando uno está en una escuela que nos permite por ahí salir un poco a los alrededores sin necesidad de grandes viajes, eso es genial, en el cual tengamos al alcance plantas nativas, algún pedacito de espacio con especies que nos permitan trabajar este tema, podemos realizar paseos por ese lugar, y en esos paseos observar atentamente cosas que nos llamen la atención, pedirle a los niños y las niñas que miren, que busquen y que recojan algunos pequeños elementos. No se trata de ir a arrasar con el bosque, sino recoger pequeños elementos, ramas secas, hojitas de diversas formas, piedras, restos de cortezas, líquenes, cosas que llamen la atención, que sientan los olores, que vean los colores, y con esos elementos que ellos pueden juntar en su andar, incluso hasta pueden ser pequeños excrementos de pequeños animales o nidos sequitos, algo que llame la atención y que quieran saber qué es. Con todo eso nos vamos al aula y ahí investigamos esos elementos y buscamos información sobre qué puede ser. En las guías de plantas y animales, en internet, discutimos entre nosotros.
Hay muchas cosas que quizás ellos las ven todos los días, sin embargo, cuando están ahí en el escritorio, un líquen toma, wow, ¿y esto qué es? Un musgo, lo mismo. Entonces podemos hacer un montón de experiencias muy sencillas, observaciones muy simples, que lleven a un montón de preguntas acerca de esos organismos que se encuentran en el bosque. Lo que estuvimos realizando luego de esta colecta de cosas, identificación de materiales y demás, es dibujar un árbol muy grande, pegar estos elementos que se relacionan entre sí en este sistema, y cada uno de los niños y de las niñas eligió uno de estos elementos del bosque y pudo explicar a los demás qué era, por qué estaba allí, cómo se relacionaba con el árbol, cómo se relacionaba con el ambiente. Entonces, bueno, aquí es algunos ejemplos de cómo se fueron representando estas ideas, incluso procesos que después comenzaron a tomar forma de cómo ese árbol se nutre, cómo otros elementos del sistema se nutren a partir de este ambiente en el que viven. Y luego, como para complementar, no solo quedarnos con lo biológico, sino avanzar en lo que es la diversidad cultural de los lugares, realizamos entrevistas a las abuelas acerca de los usos tradicionales, sobre todo de las plantas que se encontraban en estos bosques de algarrobo. Y nos mostraron ellas sus jardines y nos contaron los usos que tienen desde las tradiciones de sus madres y de sus abuelas, para qué se usan los distintos yuyos, para qué se usan las distintas leñas, etc. Y ahí pudimos trabajar mucho de las contribuciones culturales que tienen los bosques. Todo lo que aprendimos, más todo lo que sabíamos ya de conocimientos previos acerca de estos bosques, se pudo plasmar en murales que pintamos a fin de año como el cierre de todo un año de trabajo con los bosques. Y ahora les muestro estas fotos, pero les voy a mostrar un poco de cómo se fueron haciendo estos murales y un poco qué fueron plasmando los estudiantes en esos murales. Les voy a mostrar el mural que hicieron los chicos y las chicas de la escuela de Ñacuñán, junto con los guardaparques y con la coordinación y la guía de artistas muralistas. Allí representaron el bosque que rodea el lugar donde ellos viven. Están inmersos ellos en los bosques de algarrobo, entonces mostraron ahí su valoración, lo que ellos conocen, cómo ellos perciben el bosque. Representaron como figura principal el algarrobo y, relacionado con el algarrobo, todos los animales y las plantas que viven en el bosque. Representaron el día y la noche, representaron especies que viven bajo el suelo y especies que viven sobre el nivel de la tierra. Toda la biodiversidad que ellos conocen y como ellos la entienden estuvo representada en ese mural. Todavía lo pueden ver al mural en Ñacuñán, en la pared de la escuela vieja. Los invito a que lo visiten. Y bueno, y ha quedado como parte ya de la historia del pueblo y de lo que el pueblo muestra cuando van los visitantes. Ahora les voy a mostrar un mural que realizamos en San Juan con la escuela aledaña al Parque Provincial Ischigualasto, donde los niños y las niñas representan el bosque nativo en el que viven, con las especies de flora y fauna que habitaron en el pasado y que habitan en el presente. Bueno, finalmente me queda agradecerles que hayan estado aquí y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier comentario que quieran realizar y espero que sea de utilidad lo que hemos estado conversando hoy. Muchísimas gracias. Terminando esta presentación, excelente presentación, aparte de este paseo y de tanto material que hay para poder en realidad compartir con los docentes,
eh, pensaba en la contribución cultural, sobre todo en este tema, en este último tema que tenía que ver con el que los chicos pudieran representar, ¿no? Digamos, la Bien, sí. importancia que a partir de de esta gama, tan alta gama de recursos que nos has presentado, ¿cómo has podido llevarnos a ver la contribución cultural que se hace desde una institución educativa, que es el gran territorio donde se puede representar todo este aprendizaje, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es realmente importante porque desde que se define, bueno, ustedes han visto ya notas anteriores o si no las han visto por ahí y las quieren chusmear un poquito, hay algunas notas acerca de la definición esta ampliada de biodiversidad, ¿no? Ya dejar de pensar a la biodiversidad solo como la diversidad biológica y ya sumarle la diversidad cultural, porque es como que antes nos olvidábamos de las personas, ¿no? Y solo veíamos las especies, los ecosistemas, los genes, todo está bien, todo eso está bien, pero nosotros hemos evolucionado en ese sistema y las personas nos venimos relacionando con la naturaleza y venimos juntos coproduciendo cosas. Entonces, la cultura no puede estar desprendida de esa definición. Por eso es que yo creo, y es lo que también se recomienda a nivel mundial, a nivel Argentina, también estamos como acogiéndonos a esta mirada de tener en cuenta no solo la diversidad biológica, sino siempre tenerla muy vinculada y muy enlazada con la diversidad cultural, con el uso que se hace de la naturaleza, con las valoraciones que se tiene de la naturaleza, con las percepciones que se tiene de la naturaleza. Y eso nos va a ayudar muchísimo en todo lo que sea pensar luego en conservar la biodiversidad, porque y sobre no todo, podemos olvidarnos de las personas que vivimos no, y sobre todo vinculadas, ¿no? porque viendo cómo nos has presentado el material, todo está tremendamente vinculado, ¿sí? Todo está Exactamente. tremendamente vinculado. Entonces, poder conocer estas interacciones que exceden el tema de una definición de la cultura como algo muy sesgado, o lo natural como algo muy sesgado y como medio dividido en relación con la biodiversidad, ¿no? Es ampliar un poco los horizontes de comprensión y apelar un poco a la gran interacción que se produce entre todos. Totalmente. Además, nos puede ayudar a entender muchas veces los conflictos que tenemos con especies, con muchas de las cuestiones que nos hacen más difícil esta coexistencia o este vivir en la naturaleza. Entonces, tener en cuenta por qué será que las arañas no nos gustan y le damos un ojotazo cuando la vemos. Bueno, pensemos. Pensemos en nuestra relación con los artrópodos, pensemos por qué puede venir eso, pensemos cómo podemos revertir eso en nosotros mismos, porque también los cambios empiezan por nosotros mismos, ¿no? Y luego los que somos educadores, en nuestros alumnos, en nuestros colegas, en el resto, ¿no? De la sociedad. Entonces, creo que eso es bien importante. Bueno, acá nos dice Esther, Natalia primero nos dice excelente, Esther nos dice excelente presentación, excelente material. Nos pregunta, Gracias. dice, si actualmente se puede realizar visitas al Sendero Garabato con alumnos de secundaria y cómo se puede gestionar la visita si es que se realiza. Ah, bien. Bueno, el sendero del Garabato, como sendero del Garabato, no está funcionando hace unos años ya por cuestiones de lugares, logística y demás. Pero en el mismo predio del CONICET Mendoza hemos armado algo un poquito más pequeño, pero que sí se puede visitar, que es el Jardín de la Biodiversidad, justamente hablando de biodiversidad. Entonces, en ese lugar lo que intentamos es mostrar de alguna manera las investigaciones que llevamos a cabo en el IADISA, ¿no? Porque hemos encontrado ese espacio para todos poder aportar algo y de alguna manera comunicar lo que hacemos a la comunidad educativa. Sí se puede visitar, hay que entrar a la página que yo les mostraba hace un ratito del CONICET Mendoza y ahí hay mucha o bastante oferta de actividades educativas, no solo del IADISA, sino de otros institutos, y por ahí les interesa participar. Se viene en octubre la Semana de la Ciencia, entonces también se van a ofrecer muchas actividades.
estén atentos ahí. Lo iremos comunicando con nuestro mailing docente, pero sin lugar a dudas, así que lo vamos a compartir con toda la gente que nos acompaña en cada uno de los encuentros. También Luz nos dice que, bueno, muy interesante esta cosmovisión de la diversidad. Bueno, también en Revista Tintero hemos publicado, que vos hiciste referencia recién, hemos publicado, bueno, junto con el Instituto de Ciencias Ambientales, este fabuloso material que trabaja justamente sobre este concepto de biodiversidad, abordando en el 2019, fue que hiciste referencia, se habló justamente de bosques de algarrobo, y ese material también está disponible, a pesar de que ya fue publicado en papel, está disponible digital para que se pueda trabajar, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante. Muy interesante. Es hermoso. Muy bien trabajado, la verdad, didácticamente es un material impecable. Muy lindo, es muy rico, como les decía ahí en el video, muy rico en el texto, muy rico en la representación gráfica, es excelente. Yo se los recomiendo mucho y están compilados en ese drive que yo les puse ahí la dirección, así que no solo el de 2019, sino que están compiladas otros años también, así que eso se los recomiendo muchísimo. Yo creo que es un material hermoso para trabajar en el aula. Bueno, Claudia, nos dejas con más ganas de poder saber más sobre esto y te vamos a convocar nuevamente para seguir trabajando, porque realmente consideramos que uno de los aspectos que nuestra educación, y sobre todo en Mendoza, un territorio tan particular, ¿no? Tenemos que conocer y llevar a las aulas todo este concepto mucho más global y más transdisciplinar que tiene que ver con leer el paisaje y sobre todo con entender el espacio y cómo interactuamos nosotros y cómo interactúa el espacio con nosotros, pero en una, digamos, mirada un poco más amplia, ¿no? Sí, más integrada, tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo y les agradecemos. Gracias a ustedes. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Desde mañana ya va a estar este encuentro subido en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder revisualizar y ahí poder recuperar todo el material que ha compartido Claudia con nosotros. Muchísimas gracias y nos veremos en el mes de septiembre, que tenemos un nuevo encuentro ya y se los iremos comunicando. Muchísimas gracias y nos vemos. Chau, hasta luego. Gracias por todo.